Aleluya. Capítulo 14 del libro del Mateo. Hoy es día de estudio bíblico verso por verso. La semana pasada estuvimos en el capítulo 13 y hoy vamos a estudiar el capítulo 14. Aleluya. Capítulo 14 del libro de Mateo. Si tiene su Biblia, sáquela y vamos a leer juntos. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Herodes era el rey que estaba en Israel. Recuérdense que la Biblia enseña que Israel en ese tiempo estaba bajo el dominio del imperio romano. Un imperio se conforma de diferentes países. César, gran famoso, o como se le llamaba a los César, César es un título, era el rey de ese imperio, pero él tenía reyes en diferentes naciones para que la gobernaran y le dieran tributo o taxes al rey. Entonces Herodes era el rey de Israel que estaba en Jerusalén en ese tiempo. Y Herodes el rey, un hombre, ¿verdad?, que escuchó, dice aquí, la fama de Jesús. Versículo 2 dice: y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. La palabra lícito, para los que no saben, quiere decir, ¿verdad?, exactamente lo que él dijo. No es legal, no es correcto tener a la esposa de tu hermano. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan el Bautista, acuérdese también que era primo hermano de Jesús en cuanto a lo que se refiere a la carne. ¿Qué sucede? Como dice aquí, Herodes, aleluya, decapita a Juan. ¿Por qué? Porque él estaba en pecado. Y Juan le decía: no es correcto que la tenga. En la ley de Dios, la ley del Señor, no es permitido que si usted tiene un hermano, un familiar cercano, y su esposa todavía están casados y viven, usted no puede tenerla. En la ley, si el hermano moría, sí él la podía tomar. Pero si el hermano todavía estaba vivo, no podía. Eso se llama adulterio. Entonces Juan le señalaba el pecado, que eso es algo que nosotros los cristianos estamos llamados a hacer. A señalar el pecado, a proclamar lo que está mal, a proclamar la justicia de Dios. Y Juan el Bautista, siendo un enviado del Señor a preparar el camino,
le declaraba estas cosas a Herodes. Oye, a un rey. Cuando tú hacías eso, le pasó a él lo que sucedía en ese tiempo. Tú te ponías con el rey, fácilmente terminaba muerto. Ahora no, ahora la gente se burla de Biden y hacen memes y hacen todo tipo de cosas y nada pasa. Pero los reyes se respetaban en ese tiempo. Entonces, por cuanto Juan señalaba el pecado y le decía, no te es lícito tener la esposa de tu hermano, él lo metió en la cárcel. Él tenía miedo de matarlo porque él entendía que la gente decía que él era profeta y él tenía temor al pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que él decide hacer una fiesta, un banquete por su cumpleaños, y la hija, miren por dónde el enemigo trabaja. Este hombre le quita la mujer a su hermano. Es un hombre que no tiene moralidad. Es un hombre que le gusta el pecado. Y la hija de su esposa ahora baila delante de él de una forma. En esos tiempos no había televisión, ¿verdad? No había entretenimiento como lo tenemos ahora. Y las mujeres practicaban eso para los reyes, danzar de una manera sensual delante de los reyes para entretener. Y a este hombre le agradó. Cuando dice que le agradó, ¿verdad? No lo dice la escritura de esa forma explícita, pero vemos que le atrajo esto que ella hizo. A tal punto que dijo, hasta la mitad de mi reino te daré. Todo lo que tú me pidas te voy a dar. De tanto que le agradó esto. Fácilmente, si la hija de su esposa se ponía fácil, también él la tomaba. Porque era un hombre perverso. Entonces Satanás, sabiendo la debilidad de este hombre, para matar a Juan, llegó por ahí. Ella danzó delante de él y lo que ella pidió fue donde su madre y le dijo, ¿qué voy a pedir? Su madre le dijo la cabeza de Juan. ¿Por qué? Porque a su madre no le convenía, ni al rey tampoco, que este hombre estuviera señalando el pecado. Había que callarlo, y eso es lo que Satanás hace. Usted va a recibir ataque cuando usted declare lo que está mal. Cuando usted le diga a las personas, mira, arrepiéntete, Satanás va a tratar de callarte como de lugar. Entonces, el enemigo trabajó a través de la madre y la hija y llegó para matar a Juan, para quitarlo del medio. Y claramente le había llegado su tiempo. Todos los profetas, todos los hombres de Dios, los verdaderos llamados mayormente son mártires. La iglesia está llamada a ser mártir por Jesucristo. Si usted no lo sabía. Nosotros porque vivimos un tiempo aquí de gloria, de bendición. Pero fueron muchos y a través de los años, de 2000 años, que los cristianos han sido mártires para el Señor. ¿Por qué? Porque Satanás, el príncipe de este mundo, no le conviene que usted le abra los ojos a la gente, que usted le declare el pecado, que usted le diga arrepiéntete. Y por eso allí en la cárcel, como ella le pidió la cabeza de Juan, él le decapitó. Y eso enseña un principio. Una vez que un rey da una promesa, una vez que un rey da un decreto, está a través de toda la Biblia, y eso también aplica para Dios mismo. No puede ser revocado. Usted no se puede echar para atrás. Eso así mismo pasó también con Mardoqueo y Esther. Cuando el rey dio un decreto, no lo podía revocar. Entonces, a través de él decir, el enemigo lo cogió por ahí por su boca. Te voy a dar todo lo que quieras. Él no se esperaba que ella le iba a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Pero así fue. Entonces, en el versículo 12 dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué sucede después? Oyéndolo Jesús, versículo 13, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado.
Jesús, sabiendo, escuchando esta noticia, siendo hombre, es su primo, le va a doler, ¿sí o no? ¿Qué fue lo primero que hizo? Y esto es un ejemplo para nosotros. Cuando viene una mala noticia, cuando hay una situación difícil, cuando hay tentación, cuando hay prueba, mira lo que hizo Jesús. Se apartó a un lugar desierto, un lugar aparte, a orar. Aquí no dice explícitamente, sino en los otros evangelios dice que él se apartó a orar. Tomó los discípulos y dijo: necesito hablar con Dios, necesito estar en intimidad con el Señor, porque la aflicción fácilmente te puede llevar a descarriarte. El dolor fácilmente te puede llevar a cometer un error, una decisión mala, porque tú estás en dolor, en aflicción. Fácilmente te rindes. Entonces el Señor, sabiendo que es Dios, pero también está en una forma humana, terrenal, incluso él lloró por su amigo Lázaro. Jesús tenía sentimientos, igual que a nosotros, le dolía el hombre también. Se aparta, aleluya, a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esto es una de las características del Señor. El maestro, el buen pastor, tenía compasión, le importaban las almas. Una característica de un pastor. Tenía compasión de ellos. Los seguían. Ya había una fama por los milagros que él había hecho, porque entendían que él era el Mesías. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una y otra vez vemos a través de la Escritura que el Señor Jesucristo sanaba a todos los que estaban enfermos. Aquí no dice la palabra todos, pero a los que estaban de esa gran multitud allí enfermos, dice que los sanó. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de qué comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y esto Jesús lo hace probándolos a ellos, porque ya él sabía lo que iba a hacer. Lo más probable es que mientras él estaba en el secreto, y así era como Jesús caminaba, orando, el Espíritu de Dios le dijo: quiero hacer este milagro, porque esa es la forma como usted camina en lo sobrenatural. Una persona que tiene relación con Dios, intimidad, y vemos a Jesús una y otra vez que subía al monte, que subía al lugar desierto y allí oraba. Él recibía la instrucción del Espíritu del Padre, y entonces él salía del secreto a hacer los milagros que ya Dios le había dicho que haga. Entonces, versículo 17 dice: y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, y específicamente, oiga, dice que levanta los ojos ¿a dónde? Al cielo. Porque su dirección, oiga bien, y esto es algo que tal vez para los judíos no era común. La Biblia en la ley establece que cada vez que los hombres oraran, tenían que orar con dirección al templo que era el templo de Israel, donde el arca del pacto estaba. ¿Por qué? Porque se entendía que allí estaba la presencia de Dios. Pero ahora Jesús viene, y ya en este tiempo ya Dios no habita en ese templo. Hace tiempo que la presencia de Dios se había ido. Entonces Dios levanta sus ojos, por eso está ahí escrito específicamente, porque Dios nuestro Padre está en el cielo. Ahora el Señor nos da ejemplo y nos dice dónde está su presencia. Y Él levanta sus ojos
en dirección a donde está el Padre. Ya no hacia el templo, como lo hacía Daniel, sino hacia el cielo. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Es importante, como enseñaba la semana pasada, el domingo, que oremos por los alimentos, así como Jesús. Jesús levantaba el pan y bendecía a Dios. Muchas veces nosotros bendecimos las comidas, pero mayormente es al Señor primeramente que nos la da. Y la oración, la bendición a nuestro Dios, el reconocimiento de darle gracias, santifica los alimentos. Y dice que lo partió y lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Hay personas que creen que esto no sucedió así, pero la Escritura establece que esto fue un milagro, que el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Por qué? Hoy en día y a través de la historia han querido decir que Jesús no era Dios. Jesús hizo estos milagros para que el hombre entendiera que Él era Dios en la tierra. ¿Quién otro, qué persona puede multiplicar una materia, por ejemplo, como un pan o un pez? Solamente Dios. Y Jesús lo hizo y alimentó, dice, 5,000. Y eso sin contar las mujeres y los niños. O sea que probablemente ahí había como unos 8,000, 10,000 personas que comieron y sobraron. Y dice que se saciaron, comieron en abundancia. Un milagro, eso se llama un milagro creativo. Dios es poderoso. Es para dar a entender. Juan dice que estos milagros están allí para que nosotros creamos que Él es el Hijo de Dios. Multiplicó los panes y Él así se los dio a sus discípulos y los discípulos lo distribuyeron. Si vemos ahí ese ejemplo, es que el Señor hacía milagros, hacía cosas, y Él tenía a sus discípulos que le servían y le ayudaban en el ministerio. Versículo 22. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, otra vez. Mira cómo es la vida del Señor. El Señor se aparta a orar, sale, hace un servicio, le enseña a la gente, sana a los enfermos, hace milagros, multiplica los panes y otra vez para el secreto. Esa debería ser la vida de cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. La Biblia dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Pero por los afanes de esta vida, por la vanagloria de esta vida, por las distracciones que Satanás nos trae, no vivimos así. Jesús vivía una vida de milagros y señales porque tenía en el secreto el oído hacia el cielo. Y cuando Él salía del secreto, entonces Él podía hacer. Cada vez que Jesús subía al monte a orar, bajaba y hacía milagros. Y eso es lo que vamos a ver otra vez aquí. No acababa bien de multiplicar los panes. Ahora mira lo que pasa. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cómo estaba? Solo. Había momentos donde Jesús oraba con sus discípulos, pero mayormente oraba solo, en lugares desiertos, en lugares aparte, en un monte. A muchas personas les parece extraño que la gente ore en un monte.
o que ore en un lugar encerrado, una gente en un basement. Muchos evangelistas y hombres de Dios se encierran porque encerrarte en el secreto, sin distracciones, sin celular, sin televisión, sin muchas cosas, te hace sensible a la presencia de Dios y a escuchar la voz de Dios. Y a muchos de nosotros nos falta eso. Coger una semana completa encerrado con Dios, sin distracciones, sin nada, 3 días, 4 días. Y ya la barca, versículo 24, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿A qué vigilia? A la 4ª vigilia. Y eso está ahí, no por estar. Hay un misterio. Hay una pista, se podría decir, de cómo el Señor vino a ellos. En un momento donde había tribulación. En un momento donde la barca estaba azotada, había una oposición en el sentido espiritual, ¿verdad? Hay una oposición espiritual. Las olas, los vientos representan los demonios, principados, las pruebas, las circunstancias que vienen a tu vida. Y el Señor viene esa hora caminando sobre las aguas. Un milagro, algo sobrenatural. La 4ª vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Son 3 horas donde los romanos, he explicado eso antes, vigilaban para que el enemigo no los tomara de sorpresa. Habían 4 guardias en las vigilias y por eso nosotros como cristianos vigilamos. Tenemos que hacer guardia. Cada vez que una iglesia, un hombre de Dios vigila, el mundo de las tinieblas es detenido y usted ve la bendición. Entonces, él viene caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y mira que esto es algo que representa el principio de la creación. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Por eso el Señor viene sobre las aguas, para que ellos entendieran, y nosotros, que el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en el principio es el mismo Jesús que viene ahora. El mismo poder del Espíritu Santo en él lo trae sobre las aguas, caminando sobre algo que no es normal. Ningún hombre tiene ese poder. Y Jesús, como le digo, así hace estas cosas específicas para que ellos supieran que él era Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Pedro se atrevió. Eso tenía Pedro. Mucha gente critica a Pedro de que él era muy emocionalista, de que él era muy atrevido. Pero él amaba tal a Jesús en su debilidad, en su humanidad, y quería ser como su maestro. Y le dice: déjame ir también. Si eres tú, manda que yo vaya. Pedro sabía que Jesús tenía ese poder y esa autoridad. Y le dijo: ven. Mira que Jesús no es como nosotros muchas veces, que somos medio religiosos. Tal vez nosotros hubiéramos dicho: Padre, en el nombre de Jesús, manda que... y que él camine. Jesús no le dijo: ven. Una persona que tiene autoridad no anda con mucha palabrería. Jesús simplemente le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas por la orden. Y eso nos enseña algo a nosotros.
Hay cosas que en la vida cristiana se van a ver imposibles. Hay cosas que en nuestra vida se van a ver que no se puede. Una sola palabra de Jesús te puede hacer caminar sobre lo sobrenatural. Una sola palabra. Él pidió, Jesús le dijo, sí, te lo concedo. Aquellos que eran íntimos, aquellos que eran cercanos a él. Y descendió Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira que el Señor, y esto es un principio bíblico y una enseñanza poderosa. El Señor da la orden. El Señor puede decir, ven. El Señor nos ha dado a nosotros promesa. No ha dicho, ven, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero Él vio los vientos. En vez de mirar a Jesús, los vientos soplaron. Los vientos representan, como dije ahorita, las circunstancias, los problemas, la realidad del mundo, los demonios, los principados, la voz del enemigo. Esa es la vida y la lucha cristiana. La voz de Dios y la voz del enemigo. ¿A quién le hago caso? ¿A quién le voy a creer? Y Pedro quita la mirada de Jesús, que le dijo ven, y ya él había probado y estaba caminando, pero al sentir los vientos tuvo miedo y dudó. Porque él sabía que no era normal caminar en las aguas. Él sabía que no era algo simple. Él estaba caminando por algo sobrenatural. Pero mira qué cosa, que a pesar de que Jesús dijo ven, él se empezó a hundir. Porque dudó. Todo con Dios es fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Tú puedes estar en el camino correcto y si dudas, te puede hundir. Tú puedes estar haciendo algo para Dios y si dudas, el enemigo te puede vencer. Y el Señor incluso se lo reclama. El Todopoderoso hubiera permitido que Él no se hundiera. Pero le quiso dar una enseñanza aún a nosotros. Si nosotros dudamos, porque Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Él, que nosotros le creamos, que nosotros nos muramos creyendo en Él. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es reprender el espíritu de duda. Y los satanistas, los brujos envían esos espíritus a tu mente. Los demonios envían dardos a tu mente para que tú dudes lo que Dios te habló, lo que Dios te prometió, lo que Dios te dijo, lo que Dios te ha mostrado que va a suceder. Y cuando tú dudas, entonces empiezas a hundirte. El hundirte quiere decir que viene miedo, aflicción, todo tipo de problemas a tu vida. Y algo importante, Pedro era un pescador. En ese tiempo no había como ahora de que life jacket, cosas que te hagan flotar. Pedro sabía nadar. Cuando Jesús se le apareció en Juan, en el último capítulo de Juan, se le apareció a los discípulos. Pedro se lanzó al mar y empezó a nadar para ir a Jesús. Pero aquí se le olvidó el pánico, la duda. Se le olvidó que él sabía nadar y empezó a dar voces. ¿Por qué? Porque le puso la mirada al viento. Entonces nosotros debemos aprender esto, no poner la mirada en los vientos, en los problemas, en las circunstancias, en las cosas que nos están pasando, la voz del enemigo, sino tener la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Confiar
irnos hasta donde tengamos que irnos, pero creer en la palabra del Señor. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Este es el punto de esos milagros. Esta es la razón por la cual el Señor lo hacía. Dice que le adoraron y Jesús recibió esa adoración. Para los que dicen que Jesús no es Dios, solamente Dios es digno de adoración. Cuando los ángeles se aparecían y los hombres querían adorarlos, ellos le decían: no lo hagan. A Juan le dijeron eso en el libro de Apocalipsis. Cuando él se quería postrar ante el ángel, le dijo: no, adora a Dios. Entonces Jesús recibió esa adoración, dando a entender que Él era Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y eso es lo que prueba aún hasta el día de hoy que Jesús es real. Sus señales, sus milagros, las cosas que Él hace. Si no hay señales y no hay milagros, ¿cómo yo puedo creer verdaderamente que Dios es real? No sé, como hay muchas religiones que basan su fe en lo que un hombre escribió. Basan su fe en doctrinas extrañas. Nosotros creemos en la Biblia porque hemos visto la manifestación de Dios. La manifestación y su poder, su gloria van de acuerdo con las Escrituras. Porque hay algo. Si a ti te dicen: mira, ese mango sabe bueno, yo no simplemente me puedo llevar de lo que tú dices. I have to experience it. Yo tengo que experimentarlo. Yo tengo que probarlo y saber, ok, es bueno. Y Jesús es alguien que toda persona puede tener una experiencia con Él. Todo el que quiera venir a Jesús. Muchas personas han dicho: Señor, si tú eres real, revélate. De una manera sincera, y el Señor lo ha hecho. Pero hay mucha gente que ni siquiera se atreve a eso. Un punto importante: cuando Pedro dudó en el amor y la misericordia de Jesús, el Señor no dejó que se hundiera. El Señor, Él clamó: Señor, ayúdame. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor, en su amor y su misericordia, fue, lo tomó, lo levantó. Le reclamó claramente: ¿por qué dudaste? Pero lo levantó, lo sacó y lo llevó a la barca. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Porque Él también entendía. Pedro no tenía todavía el Espíritu Santo. Pedro, aunque él se le había revelado que Jesús era el Mesías, todavía había duda en él. Y muchas veces eso pasa con nosotros, que todavía no tenemos una convicción completa, certera. Pero el Señor en el proceso nos ayuda, nos va guiando, Él nos fortalece. Muchas veces caemos, muchas veces tropezamos, muchas veces fallamos la prueba, pero el Señor sigue ahí ayudándonos. Lo importante es permanecer, perseverar hasta el final. Versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Cuántos? Todos. ¿Qué poder tenía Jesús? O tiene, sino que estamos hablando en ese tiempo, cuando Él lo hizo como hombre, que aún el borde de su manto, y probablemente esto vino a través de la mujer que Jesús sanó, que ella creyó que solamente con tocar el borde de su manto podría ser sanada. Y al parecer esto se expandió, esta fama de Jesús. Hay un hombre que con solamente tú tocarle el borde, Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y ellos le rogaban, entonces vinieron una gran multitud, había una necesidad. Y querían tocarlo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un toque de Jesús.
Muchas personas vienen a la iglesia y eso es lo que reciben. Reciben un toque, reciben el amor, la paz, la presencia del Señor. Y eso es suficiente para ser sanado, para ser libertado, para recibir la paz. Y estas personas creían, tenían esa fe, todo es por fe. Si tú crees, por ejemplo, en un momento que estemos aquí en adoración, que su presencia está en este lugar y que el Señor tú lo puedes tocar con tu alabanza y tu adoración, Él te puede sanar. Él te puede libertar, no es necesario que nadie te ponga la mano. Es creer, es la fe. Esta persona simplemente decía, no ores por mí, no. Simplemente déjame tocar tu borde. Esto, la franja de su manto, el borde. Jesús tenía un talí así como este. Y por ser de Él, eso es un misterio de la unción y del poder de Dios. Que aún tu ropa, lo que tú cargas, cuando tú vives una vida de oración, de búsqueda, aún se impregna el poder de Dios en esa ropa. Y puede sanar, libertar, romper cadenas. Muchas personas lo han hecho una doctrina que no es correcto. Ahora déjame tirarte los pañitos y enviaste una agüita y un polvito y una cosa. Allá ellos, eso no es algo, a menos que Dios te diga, porque Dios lo puede hacer. Tampoco nos podemos limitar al Señor. Aleluya. Pues vamos a dejarlo hasta ahí. Terminamos el capítulo 14. Vamos a continuar la semana que viene con el capítulo 15, que es un poquito, bueno, no es tan largo, pero aleluya, hasta ahí lo dejamos. Dios le bendiga, Dios le guarde.